Hola, necesito preguntarte algo. ¿Cuántas veces has escuchado el Salmo 23? Tal vez creciste escuchándolo en la iglesia. Tal vez lo leyeron en un funeral. O quizá hasta lo memorizaste y lo has repetido en momentos de dificultad, esperando encontrar consuelo. Pero déjame decirte algo. Hay un secreto escondido dentro del Salmo 23 que la mayoría de las personas pasa completamente por alto. Una verdad tan poderosa, tan transformadora, que cuando la veas, cambiará para siempre la forma en que ves a Dios. Tal vez estés pensando, espera, ¿no es el Salmo 23 simplemente sobre Dios siendo nuestro pastor? Sí, lo es. Pero hay más, mucho más. ¿Qué pasaría si te dijera que, escondida dentro de estos 6 versículos tan cortos, está la clave para vivir con paz en medio del caos? ¿Tener fortaleza en la debilidad? ¿Tener esperanza en la incertidumbre? ¿Qué pasaría si te dijera que entender este único salmo como Dios lo diseñó puede transformar por completo tu relación con Él? La mayoría lee el Salmo 23 como un poema reconfortante, algo lindo para decir cuando la vida se pone difícil. Pero David no estaba escribiendo palabras bonitas. Estaba revelando una realidad espiritual profunda acerca de quién es Dios y cómo Él obra en nuestra vida. Una realidad que la mayoría de nosotros nunca llega a comprender de verdad. Hoy vamos a desbloquear el poder oculto del Salmo 23. Y al final de este mensaje, vas a verlo de una manera en la que nunca lo habías visto antes. Creo con todo mi corazón que si dejas que esta verdad entre en ti, cambiará tu vida. ¿Estás listo? Vamos a sumergirnos. Antes de meternos de lleno en el secreto oculto del Salmo 23, necesitamos dar un paso atrás y entender el contexto, porque el contexto lo cambia todo. ¿Quién escribió el Salmo 23? El Salmo 23 fue escrito por el rey David. Sí, el mismo David que luchó contra Goliat. El mismo David que llegó a ser rey. El mismo David que se equivocó gravemente, pero que aún así fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero hay algo en lo que la mayoría no piensa. Antes de ser rey, David fue pastor. Pasó años en los campos cuidando ovejas, protegiéndolas de leones y osos, guiándolas, cuidándolas. Así que cuando David llama a Dios, mi pastor, no está usando una metáfora al azar. Está hablando desde una experiencia profunda y personal. David sabía de primera mano lo que significaba ser pastor, y aún más importante, sabía lo que significaba ser oveja, completamente dependiente de quien la guía. La importancia cultural y bíblica de los pastores. En el antiguo Israel, el pastoreo era algo muy importante. Las ovejas eran valiosas, daban lana, leche y a veces se usaban como sacrificios en el culto. Pero las ovejas también son completamente indefensas sin un pastor. Se desorientan, se pierden, se quedan atrapadas. No saben dónde encontrar comida o agua, y no tienen cómo defenderse por sí mismas. Por eso los pastores no eran solo cuidadores, eran protectores, proveedores y líderes. Tenían que ser fuertes y a la vez tiernos, siempre vigilando al rebaño, siempre listos para enfrentarse a los depredadores. ¿Te suena familiar? Exactamente así es como Dios vela por nosotros. ¿Por qué Dios se llama a sí mismo pastor? A lo largo de toda la Escritura, Dios se presenta como pastor. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Como pastor apacentará a su rebaño. En su brazo llevará a los corderos. Y por supuesto, Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque nosotros, como ovejas, somos indefensos sin Él. Nos perdemos, caemos, tomamos malas decisiones. Corremos al peligro sin darnos cuenta. Necesitamos un pastor. La relación entre el pastor y sus ovejas. Un pastor no solo posee ovejas, las conoce, las llama por nombre, les habla y ellas reconocen su voz. Y lo mejor de todo, el pastor no las vigila desde lejos, camina con ellas. David conocía ese tipo de relación con Dios. Por eso cuando escribió el Salmo 23, no estaba hablando de un Dios distante e impersonal. Estaba hablando de un Dios que camina a su lado, que lo guía, lo protege y lo provee.
Así que cuando David abre diciendo, «El Señor es mi pastor», no está haciendo una frase poética, está haciendo una declaración de confianza. Y allí es donde comienza el secreto oculto del Salmo 23. Ahora sí, entremos al primer versículo y descubramos el secreto de la provisión divina. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Seamos sinceros, muchas veces sentimos que nos falta algo, tal vez dinero, tal vez dirección, tal vez amor, paz o simplemente sentido de propósito. Sentimos que necesitamos algo más, y cuando no lo tenemos, vivimos estresados, ansiosos e inquietos. Pero entonces David escribe algo radical. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Espera un momento. ¿Significa eso que si Dios es tu pastor, ya no vas a desear nada? ¿Que nunca más tendrás preocupaciones? ¿Que no habrá más escasez? Sí, pero no en el sentido que muchos imaginan. ¿Qué significa realmente nada me faltará? David no está diciendo, Dios me dará todo lo que yo quiera. Lo que está diciendo es, porque Dios es mi pastor, tengo todo lo que realmente necesito. Es muy diferente. En el idioma original, la idea de faltar tiene que ver con carecer, disminuir, quedarse sin algo esencial. David declara que si Dios es quien lo pastorea, nunca va a carecer de lo que es verdaderamente necesario para su vida. Esto significa que, si necesitas paz, Él puede dártela. Si necesitas fuerzas, Él puede sostenerte. Si necesitas sabiduría, Él puede mostrártela. Si necesitas provisión, Él puede abrir caminos donde tú no ves ninguno. Dios no es solo alguien que provee, Dios es el proveedor. La provisión de Dios en la Biblia. La Biblia está llena de historias donde Dios aparece justo a tiempo proveyendo lo necesario, muchas veces de formas totalmente inesperadas. Maná en el desierto. Cuando el pueblo no tenía qué comer, Dios hizo descender pan del cielo. Elías y los cuervos. En tiempo de sequía, Dios envió aves para llevarle alimento. Jesús alimentando a los 5,000. Unos cuantos panes y peces fueron suficientes cuando Dios tomó el control. Una y otra vez se ve el mismo patrón. Dios nunca abandona a los suyos. Dios nunca deja de ser proveedor. Y no va a empezar a fallar ahora. El problema, dudamos del pastor. La razón por la que muchas veces sentimos que vivimos en falta es porque no confiamos del todo en el pastor. Nos angustiamos por el dinero en vez de creer que Él puede proveer. Nos preocupamos sin parar por el futuro en vez de confiar en su vía. Corremos detrás de cosas pensando que ellas nos van a llenar en vez de descansar en lo que Dios ya nos ha dado. Es como una oveja que se aleja del pasto verde pensando que encontrará algo mejor por su cuenta. ¿Qué ocurre? Se pierde, se expone al peligro, se queda sin alimento. El mejor lugar para una oveja es cerca del pastor. El mejor lugar para una persona es cerca del Señor. ¿Cómo caminar en la provisión de Dios? ¿Cómo pasamos de vivir en preocupación constante por lo que nos falta a caminar confiando en que Dios provee? 1. Reconocer que Dios sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Nada de lo que te preocupa le es desconocido. Él ve, Él sabe, Él entiende. 2. Orar con expectativa. No solo orar por costumbre, sino presentar tus necesidades creyendo que Dios puede responder y agradeciendo de antemano. 3. Buscar primero su reino. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su orden correcto. Tu enfoque pasa de ¿qué me falta? A ¿cómo puedo caminar con Él hoy? 4. Descansar en su tiempo. A veces la provisión de Dios no llega en el momento en que tú quieres, pero llega en el momento en que realmente la necesitas. Sus demoras no son negaciones. El secreto oculto, tu pastor es suficiente. Aquí está el verdadero núcleo de este versículo. Cuando David dice, nada me faltará, no está hablando solo de cosas. Está diciendo,
Mientras el Señor sea mi pastor, Él es suficiente para mí. No necesitas correr detrás de todo lo que el mundo promete para sentirte seguro. No necesitas vivir esclavo de la ansiedad por el mañana. No necesitas medir tu valor por lo que tienes o no tienes. Tu seguridad no está en tus recursos, sino en quien te pastorea. Mientras el Señor sea tu pastor, puedes respirar profundo y recordar, no estás solo, no estás desamparado, no estás sin cuidado, no te falta todo, tienes a tu pastor. Seamos honestos, la mayoría no sabe descansar. Vivimos en un mundo que glorifica la prisa. Trabaja más, rinde más, no pares, sigue, ocúpate. Y aun cuando paramos físicamente, la mente sigue corriendo. Cuentas por pagar, plazos que cumplir, relaciones complicadas, miedo al futuro. Si servimos a un Dios todopoderoso, ¿por qué vivimos tan inquietos? David escribe en el Salmo 23:2, «En lugares de delicados pastos me hará descansar». Suena pacífico, pero hay algo más profundo aquí. Una verdad espiritual que muchos pasan por alto. ¿Por qué las ovejas tienen problemas para descansar? Si sabes algo sobre ovejas, sabes que no se recuestan fácilmente. Un rebaño solo descansa cuando se cumplen ciertas condiciones. 1. Están libres de miedo. Las ovejas se asustan con cualquier cosa. Un ruido, una sombra, un movimiento extraño. 2. Están libres de tensión. Entre ellas existe una jerarquía. Si hay rivalidad o conflicto, se mantienen inquietas. 3. Están libres de hambre. Una oveja hambrienta no descansa. Busca comida. Se mueve. Está inquieta. 4. Están libres de molestias. Moscas, parásitos e insectos las irritan sin cesar e impiden que se relajen. ¿Ves hacia dónde va esto? Dios quiere llevarte a un descanso real, pero muchos viven espiritualmente inquietos porque están llenos de miedo al futuro, están llenos de tensión interior, resentimientos y conflictos, están espiritualmente hambrientos, lejos de la presencia de Dios. Están abrumados por el ruido constante de la vida. ¿Qué hace entonces Dios? Me hará descansar. El regalo del descanso forzado. David no dice, yo decido descansar cuando quiero. Dice, Él me hará descansar. A veces, Dios tiene que forzar una pausa en tu vida, una temporada de espera donde nada avanza como querías, una enfermedad que te frena, un trabajo que se cierra, una puerta que no se abre. En el momento parece frustrante, pero ¿y si en realidad Dios te está llevando a descansar? Dios no fuerza el descanso porque sea cruel, sino porque sabe que, si sigues al ritmo que vas a colapsar por dentro. El secreto del descanso: confiar en el pastor. El verdadero descanso no es solo dejar de hacer cosas, es dejar de intentar controlarlo todo. Las ovejas solo se recuestan cuando se sienten seguras en la presencia de su pastor. De igual manera, nunca vas a experimentar un verdadero descanso hasta que confíes de corazón en que Dios está en control. Jesús dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No tienes que cargar todo tú solo. No tienes que sostener el mundo sobre tus hombros. El secreto es este: descansar no es debilidad. Descansar es confiar. Cuando estás en manos del buen pastor, puedes dejar de luchar por un momento, respirar y saber que Él cuida de ti. Imagina que estás frente a un lago tranquilo. El agua está quieta, no hay olas fuertes, no hay ruido, solo calma. Esa es la imagen que David presenta cuando escribe, «Junto a aguas de reposo me pastoreará». Suena hermoso, pero de nuevo, hay un significado más profundo que muchos no ven. ¿Por qué las ovejas necesitan aguas tranquilas? Las ovejas le temen al agua que corre con fuerza. Si una oveja cae en un río rápido, su lana se empapa, se vuelve pesada y puede hundirse y morir. Por eso un buen pastor no lleva a sus ovejas a corrientes peligrosas,
Busca aguas quietas, tranquilas, seguras, donde puedan beber sin riesgo. ¿Qué significa esto para nosotros? Muchos están hoy ahogándose en aguas turbulentas, las aguas del miedo y la ansiedad por cosas que no pueden controlar, las aguas del activismo y el exceso de trabajo, siempre ocupados, nunca en silencio. Las aguas del ruido constante, redes sociales, noticias, opiniones, comparaciones. Y sin embargo, David dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios no quiere que vivas permanentemente en ansiedad, quiere conducirte a la paz. Jesús, el agua viva que sacia el alma. En el Nuevo Testamento, Jesús se encuentra con una mujer junto a un pozo y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El mundo ofrece alivios temporales, entretenimiento, dinero, éxito, relaciones. Pero nada de eso sacia completamente. Solo Jesús puede dar una paz que permanece incluso cuando las circunstancias no cambian. Por eso, la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda corazón y mente. No es una paz lógica, es una paz sobrenatural. ¿Cómo caminar en la paz de Dios? Si hoy te cuesta encontrar paz, considera estos pasos. 1. Deja que el pastor te guíe. La paz no se encuentra corriendo más, sino siguiendo mejor. No se trata de huir del problema, sino de caminar con Dios a través de él. 2. Haz espacio para estar quieto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si nunca paras, si nunca guardas silencio, difícilmente escucharás su voz. 3. Lleva todo a Dios en oración. La ansiedad se debilita cuando dejas de pelear solo y comienzas a entregar tus cargas en oración una y otra vez. 4. Recuerda quién está en control. El mundo cambia, las noticias cambian, tus emociones cambian, Dios no cambia. El secreto oculto, la paz no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios. Esta es la clave. La paz verdadera no llega cuando todo a tu alrededor es perfecto. Llega cuando el pastor está contigo, aun si a tu alrededor hay tormenta. Por eso Jesús pudo dormir en medio de una tempestad. Por eso Pablo pudo cantar himnos en una cárcel. Por eso David pudo escribir estas palabras mientras enfrentaba batallas. La paz no depende de lo que pasa afuera, sino de quién habita dentro. Si el Señor es tu pastor, no tienes que vivir esclavo de la ansiedad. Puedes caminar sabiendo que Él te lleva, paso a paso, junto a aguas de reposo. La vida rompe. Todos, de una forma u otra, llevamos marcas internas, decepciones, corazones rotos, traiciones, pérdidas, palabras que hirieron. Algunos cargan heridas de años que nadie ve. Por fuera se sonríe, pero por dentro hay cansancio, vacío, agotamiento del alma. En medio de eso, David declara en el Salmo 23:3, «Confortará mi alma». No dice, «Yo me sanaré solo», ni «La vida me irá acomodando». Dice, «Él confortará mi alma». ¿Qué significa confortar? En el sentido bíblico, implica restaurar, devolver, reparar, traer de regreso algo que se ha perdido. La imagen es la de una oveja que se ha caído y no logra ponerse de pie por sí misma. Hay ovejas que, cuando caen y quedan panza viva, no pueden levantarse sin ayuda. Si el pastor no las encuentra, pueden morir allí mismo. Así es muchas veces el estado del corazón humano. Tirado por dentro, sin fuerzas, sin capacidad de levantarse solo. La buena noticia es que el pastor no te deja caído. Te busca, te levanta, te restaura. Historias de restauración.
A lo largo de la Biblia, se ve a Dios restaurando vidas que parecían terminadas. José, traicionado por sus hermanos, vendido, encarcelado injustamente, terminó siendo instrumento para salvar a muchos. Job, que lo perdió todo, fue restaurado y recibió más de lo que tenía al principio. Pedro, que negó a Jesús 3 veces, fue levantado y usado como líder en la iglesia primitiva. Si Dios restauró a personas así, también puede restaurarte a ti. ¿Cómo Dios restaura el alma? Dios trae sanidad interna de distintas maneras. A través de su presencia, en su presencia hay plenitud de gozo, aun cuando alrededor nada cambió. A través de su palabra, sus promesas levantan lo que el dolor y la culpa intentaron destruir. A través de su gracia, cambia cenizas por belleza, tristeza por gozo, ruina por propósito. El secreto oculto. Tu pasado no te define. La restauración de Dios sí. Tal vez te sientes desgastado, roto o marcado para siempre por lo que viviste. Pero mientras el pastor siga buscándote, tu historia no ha terminado. El Salmo 23 declara que Dios no solo te guía y te protege, sino que también entra en la parte más profunda de ti, tu alma. Y allí, donde nadie más llega, Él puede restaurar. Tu identidad no está en lo que te hicieron, en lo que perdiste o en lo que hiciste mal. Está en lo que Dios puede reconstruir en ti. El pastor no solo cuida tu cuerpo y tus circunstancias, también se ocupa de tu interior. Y cuando Él conforta tu alma, nada vuelve a ser igual. ¿Alguna vez has sentido que no sabes qué paso dar? Como si estuvieras parado en una encrucijada, pensando, ¿qué hago ahora? ¿Por dónde sigo? Todos pasamos por momentos en los que necesitamos dirección. David escribe en el Salmo 23:3, «Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre». No dice, «Yo encontraré solo el camino». Dice, «Él me guiará». ¿Qué son las sendas de justicia? En el idioma original, esta expresión puede entenderse como caminos correctos, rutas adecuadas. No se trata solo de portarse bien en un sentido moral. Se trata de caminar por el camino que Dios ha diseñado como el mejor para tu vida. La realidad es que el camino correcto no siempre es el más fácil. A veces el camino correcto incluye pruebas. A veces implica esperar cuando todo en ti quiere correr. A veces no tiene sentido en el momento, pero más adelante entiendes por qué Dios te llevó por ahí. La promesa del Salmo 23 es que no tienes que adivinar tu destino solo. El pastor se compromete a guiarte. ¿Cómo guía Dios? Dios guía de diferentes maneras. A través de su palabra. Lo que Dios ya dijo en la Escritura es luz para las decisiones diarias. A través del Espíritu Santo, poniendo convicciones, inquietudes, paz o alerta en tu corazón. A través de consejo sabio, personas maduras, líderes, amigos que aman a Dios y que pueden ayudarte a ver con claridad. A través de puertas que se abren y se cierran, circunstancias que indican por dónde sí y por dónde no. Y lo hace por amor de su nombre. Eso significa que hay algo más grande en juego que solo tu comodidad. La gloria de Dios reflejada en tu historia. ¿Qué pasa si ya tomaste malas decisiones? Tal vez piensas, ya me equivoqué demasiado, ya tomé caminos cerrados. Pero Dios es experto en redirigir. Así como un sistema de navegación recalcula la ruta cuando te equivocas, Dios puede tomar tus desvíos y aún así llevarte al propósito que tiene para ti. La clave es volver a dejarte guiar. El secreto oculto es que tu propósito es más grande que tus errores. Tus decisiones del pasado no tienen más poder que la guía de Dios en el presente. Si te rindes a su dirección, Él puede enderezar tus caminos. El pastor no solo te acompaña, también te conduce. Y cuando Él guía, incluso los desvíos pueden convertirse en parte del testimonio que mostrará su fidelidad. La vida no es solo pastos verdes y aguas tranquilas. Hay momentos en los que el paisaje cambia. David continúa, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo». Observa algo importante. No dice «si alguna vez paso», sino «aunque ande». Los valles son una realidad inevitable. ¿Qué es el valle de sombra de muerte?
Esta expresión describe tiempos de profunda oscuridad, peligro real, miedo intenso, dolor, pérdida, enfermedad, angustia, depresión. Esos momentos en los que sientes que no ves salida, que no entiendes nada, que todo se vuelve pesado. Pero David no dice, Dios me evitará todos los valles. Dice, aunque los atraviese, no temeré. La diferencia no es la ausencia de valle, sino la presencia del pastor. La sombra de muerte no es el valle de la muerte misma, sino de su sombra. Una sombra puede asustar, pero no puede destruirte. Y para que haya sombra, tiene que haber una fuente de luz cerca. Incluso en tu valle más oscuro, la luz de Dios no desaparece. ¿Por qué David no teme? David da la razón. Porque tú estarás conmigo. El valor no viene de ser fuerte por dentro, viene de saber quién está a tu lado. En la Biblia se ve a Dios presente en los peores escenarios, con Daniel en el foso de los leones, con los amigos de Daniel en el horno de fuego, con Pablo y Silas en la cárcel. La presencia de Dios en el valle no siempre quita el problema de inmediato, pero cambia la forma en que lo atraviesas. El secreto oculto, el valle es un lugar de paso, no tu destino final. David dice, aunque ande, no, aunque me quede atrapado para siempre. El valle es parte del camino, pero no el final del camino. Puede haber noches largas, pero el amanecer llega. Puede haber lágrimas, pero no serán eternas. Puede haber dolor, pero Dios puede usarlo para formar algo en ti que no se formaría en tiempos fáciles. No estás solo en el valle. El pastor está allí, caminando contigo paso a paso, incluso cuando no lo sientes. David sigue diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A primera vista, esto puede parecer extraño. Una vara y un cayado no suenan como algo reconfortante, pero para una oveja son símbolos de seguridad. La vara, protección. La vara era un bastón corto y pesado que el pastor usaba para defender al rebaño de depredadores. Con ella enfrentaba lobos, osos, animales que querían atacar a las ovejas. Aplicado a nosotros, la vara representa la protección de Dios. Él pelea por quienes le pertenecen. Hay ataques que nunca llegaron a ti porque Dios los detuvo. Hay peligros que ni siquiera viste, de los que fuiste librado. La Biblia dice que ningún arma forjada contra los hijos de Dios prosperará. Eso no significa que no se formen armas, sino que no tendrán la victoria final. El cayado, guía y corrección. El cayado era un bastón largo, muchas veces con una curva en la punta. Servía para acercar a la oveja que se desviaba, rescatar a la que se quedaba atrapada, corregir con firmeza pero con cuidado para que el rebaño no se dispersara. En nuestra vida, el cayado representa la guía y la corrección de Dios. A veces sientes una incomodidad interior cuando vas por un camino que no conviene. A veces Dios te detiene, te frena, te redirige. A veces una situación difícil te obliga a replantear tus pasos. Eso es el pastor usando su cayado. ¿Por qué la corrección también consuela? Nadie disfruta ser corregido, pero la corrección de Dios es señal de amor, no de rechazo. Un padre que ama no deja que su hijo corra hacia el peligro. Un pastor que ama no permite que la oveja se pierda sin hacer nada. La disciplina de Dios no es para destruirte, sino para protegerte de algo peor. El secreto oculto. Si Dios te corrige, es porque todavía tiene planes contigo. Cuando David dice que la vara y el cayado le infunden aliento, está diciendo, me anima a saber que me defiendes. Me anima a saber que me corriges. No estás abandonado a tu suerte. El pastor está activo
interviniendo, guiando, protegiendo, incluso cuando no lo ves. David declara: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La vida muchas veces se siente como una batalla constante. Personas que se levantan en tu contra, críticas, rechazo, envidia, ataques internos, pensamientos de miedo, duda, acusación. En medio de todo eso, Dios no solo te defiende, prepara una mesa. La mesa en la presencia de enemigos. En la cultura bíblica, una mesa preparada por un rey era símbolo de honor, aceptación, provisión y protección. Dios no dice: primero quitaré a todos tus enemigos y luego te bendeciré. Lo que muestra este versículo es que Dios puede honrarte, sostenerte y bendecirte aun cuando sigan allí quienes quisieran verte caer. Tus enemigos no tienen autoridad para cancelar lo que Dios tiene preparado para ti. Los hermanos de José quisieron destruirlo, pero Dios lo levantó en tierra extraña. Los enemigos de Daniel quisieron hacerlo desaparecer, pero Dios lo protegió y lo exaltó. Los que crucificaron a Jesús pensaron que todo había terminado, pero la resurrección mostró lo contrario. La oposición no anula el plan de Dios, solo sirve para resaltar más su fidelidad cuando Él actúa. ¿Por qué Dios permite que otros vean? Que Dios prepare una mesa en presencia de tus angustiadores significa que tu victoria será visible, para que quede claro quién te sostuvo, para que se vea que el favor no vino de los hombres, sino de Dios, para que otros vean que Él es capaz de guardar a quienes confían en Él. ¿Cómo sentarse a la mesa en medio de la batalla? En medio de la lucha, sentarse a la mesa de Dios implica confiar en que Él está en control, aunque las circunstancias griten lo contrario. No dejar que el odio, el miedo o la venganza gobiernen tu corazón. Elegir alimentarte de lo que Dios dice, no de las mentiras del enemigo. El secreto oculto, la verdadera victoria es disfrutar lo que Dios te da, aun cuando la batalla no ha terminado. No siempre verás a tus enemigos desaparecer, pero puedes ver la provisión, el amor y la gracia de Dios manifestarse justo en medio de la presión. Eso es una victoria más profunda, no solo sobrevivir al ataque, sino seguir comiendo en la mesa que Dios preparó para ti. David continúa: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción con aceite, en la Biblia, tiene un significado muy fuerte. ¿Qué significa ser ungido? En el contexto bíblico, el aceite representa 1. Consagración. Ser apartado para un propósito especial. Reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos para simbolizar que Dios los había elegido. 2. Sanidad. El aceite también se usaba con fines medicinales para sanar heridas. 3. Protección. Los pastores ungían la cabeza de las ovejas para protegerlas de insectos y parásitos que podían dañarlas. Aplicado a la vida espiritual, ser ungido significa ser elegido por Dios, ser sanado en las áreas donde fuiste herido, ser protegido contra ataques que quieren dañar tu mente y tu corazón. La unción no es solo para líderes. Toda persona que pertenece a Dios es apartada para su propósito. Mi copa está rebosando. David no dice, mi copa está medio llena. Dice, está rebosando. Dios no se presenta como un Dios de apenas lo justo en términos espirituales. Él es capaz de llenarte de su paz más allá de lo que entiendes, de llenarte de su gozo incluso en medio de pruebas, de llenarte de propósito cuando pensabas que ya no había sentido. Una copa que rebosa implica también que lo que recibes no se queda solo en ti, sino que se derrama hacia otros. Consuelo que recibiste, consuelo que puedes dar. Gracia que te alcanzó, gracia que puedes extender. Amor que te sanó, amor que puedes compartir.
¿Cómo caminar en esa unción y ese rebosar? Para vivir en la realidad de este versículo, permite que Dios trate con tu mente y tu corazón, como el pastor que unge la cabeza de la oveja. Permanece cerca de Él. El rebosar viene de la conexión constante con la fuente. Sé generoso. Lo que Dios derrama en tu vida está pensado también para bendecir a otros. El secreto oculto: no fuiste llamado solo a sobrevivir, sino a rebosar. El Salmo 23 no describe una vida de religión seca, sino una vida marcada por la presencia y el favor de Dios. No se trata de una vida sin problemas, sino de una vida en la que, a pesar de todo, la mano de Dios es evidente dentro y fuera de ti. David declara con seguridad: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No dice tal vez, no dice si tengo suerte, dice ciertamente. El bien y la misericordia. Bien habla de la bondad de Dios, su favor, su provisión, sus intervenciones a tu favor. Misericordia habla de su amor fiel, su perdón, su paciencia, su decisión de no rendirse contigo incluso cuando fallas. La palabra seguirán tiene la idea de perseguir, ir detrás, alcanzar. Eso significa que no solo hay problemas persiguiendo tu vida, también hay bondad y misericordia de parte de Dios yendo detrás de ti, día tras día, todos los días. David no limita esta realidad a los días buenos. Incluye los días difíciles, los días grises, los días de lucha. Aun cuando no lo ves, Dios sigue obrando. Aun cuando no lo sientes, su misericordia sigue activa. Aun cuando las cosas no salen como esperabas, Él sigue siendo bueno. El secreto oculto. No solo vives perseguido por lo malo, también eres perseguido por la bondad de Dios. Puedes mirar tu pasado y ver dolor, errores, heridas. Pero si miras con atención, también verás momentos en los que Dios te sostuvo, te perdonó, te abrió una puerta, te dio fuerzas. Ese mismo Dios sigue siguiéndote hoy con bien y misericordia. David concluye el Salmo 23 así: y en la casa del Señor moraré por largos días. No termina hablando del valle, ni de los enemigos, ni de la lucha. Termina hablando de casa, de permanencia, de eternidad. La casa del Señor. Para David, la casa del Señor era el lugar de la presencia de Dios, el lugar de adoración, comunión, cercanía. Pero aquí la idea no es solo visitar, sino morar. No es ir y venir de vez en cuando, es habitar, permanecer, vivir allí. El Salmo 23 apunta más allá de esta vida. Habla de una realidad eterna. Un día no habrá más valles, no habrá más enemigos, no habrá más lágrimas, ni dolor, ni miedo. La mayor esperanza no es solo que Dios nos sostenga aquí, sino que un día estaremos con Él para siempre. Vivir con perspectiva eterna. Cuando sabes que tu destino final está en la presencia de Dios, el miedo a la muerte pierde fuerza. El miedo al futuro se reduce. Las cosas temporales ya no gobiernan tu corazón de la misma manera. La seguridad de David no está basada en sus logros, sino en su pastor. El mismo que lo guía hoy, lo llevará a casa mañana. El secreto oculto. Este mundo no es tu destino final. El Salmo 23 termina recordando que la historia no se agota en lo que vemos. Hay una casa preparada, una presencia eterna, un pastor que no solo cuida tu vida aquí, sino que asegura tu eternidad con Él. El Salmo 23 no es solo un poema bonito para momentos de dolor. Es la historia completa de un pastor que provee cuando sientes que te falta todo, da descanso cuando estás agotado, trae paz en medio del ruido, restaura tu alma cuando está rota, te guía cuando no sabes qué hacer, camina contigo en el valle más oscuro, te protege y te corrige con amor,
Te honra frente a quienes quisieron verte caer. Te unge, te llena y hace rebosar tu vida. Deja que su bondad y su misericordia te persigan cada día y al final te lleva a habitar en su casa para siempre. Este pastor no es solo el Dios de David, es el mismo Dios que hoy puede ser tu pastor, en cada área de tu vida y en cada temporada de tu historia. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a dejarme en los comentarios qué parte del Salmo 23 te tocó más y por qué. No olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo con alguien que necesite esta palabra hoy. Tu comentario y tu apoyo ayudan a que este contenido llegue a más personas. Muchas gracias. Hasta el próximo video.